Vamos a pasar al segmento de mesa redonda. Invitamos a todos los conferencistas a que pasen a la mesa principal, por favor. Al doctor Francisco Alejandro, por supuesto, el doctor Oscar Andrés, la doctora Mercedes Adriana y el doctor Johnny Andrés. ¿Me faltó por nombrar a alguno de los conferencistas? No. Porque el doctor Juan Fernando pues no se encuentra con nosotros, entonces invitamos a los doctores para que pasen por favor a la mesa principal y ustedes tienen la oportunidad desde este momento de formular las preguntas que tengan respecto a los temas que en esta tarde hemos tratado y que por supuesto los conferencistas nos han presentado de un modo tan interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, uno de los pocos que nos decían por allá en el año 80 en la Universidad del Valle, en medicina familiar, era el dolor de cabeza, tanto en un adulto como en un niño. ¿Sí? En mi práctica de 30 años, una de las cosas que más me encuentro en consulta general, porque fui jefe de urgencias 23 años, es que me encuentro con mucho problema intestinal, el colon. El colon me genera mucha patología que me la pasa al hígado, y sabemos que el hígado es generador de 20.000 proteínas, 35.000 enzimas, y me manda muchos radicales libres, sea al pulmón, dando su asma o faringitis o otitis, y me lo manda también al dolor de cabeza, y de las cosas que más encontramos con este tipo de comida industrializada y desnaturalizada. Entonces, en una de las cosas, pues yo vi algo como una cefalea abdominal, pero no veo como esa integración del médico general y de todos los pediatras, ginecólogos, ortopedistas, todo el mundo, que tenemos que ver con el intestino, pero no lo anexamos. Sí, la migraña abdominal o cefalea abdominal es una manifestación de la evolución de las neuronas que tiene el intestino. Así les suene raro, el intestino tiene neuronas, ¿sí? De hecho, cuando usted se enamora, siente unas cosas que se llaman mariposas intestinales. Eso no es más que la liberación de dopamina y serotonina a nivel del intestino. Es la segunda parte más importante del cuerpo que tiene el sistema nervioso. La migraña abdominal es un componente muy importante y pasa mucho de largo en los pacientes porque se trata el dolor abdominal, lo tratan como intestino irritable, o sea, le dan muchas otras connotaciones que realmente tienen una manifestación como un todo. Y es cierto, doctor, que algunos alimentos empeoran ese tipo de dolores. Por eso dentro del diario del dolor de cabeza hay que incluir el estudio de la alimentación. No es cierto que a todos los pacientes con dolor de cabeza hay que quitarles alimentos, pero sí es cierto que hay pacientes que son susceptibles a algunos alimentos, y esos alimentos, como usted dice, son más industrializados, más elaborados y pueden generar alteraciones en ese componente nervioso del sistema intestinal, que más adelante se va a ver reflejado en el componente migrañoso de esos niños. Esa es la realidad de la migraña abdominal. La migraña abdominal es lastimosamente un diagnóstico de descarte, porque hay que pensar primero en enfermedades más comunes antes de pensar en la migraña abdominal. La hidratación es muy importante. La hidratación juega un papel predominante no solamente en la migraña, sino en casi todas las enfermedades a las que ahora está expuesto el niño. La hidratación es muy, muy importante. Una buena hidratación no implica gaseosas ni nada de eso. Una hidratación es con bebidas adecuadamente estructuradas para eso, para hidratar al paciente. De hecho, los niños que tienen deshidratación más fácilmente tienen problemas intestinales, y eso se ha visto con los estudios que se han hecho con probióticos. Espero dar respuesta un poquito a su pregunta, ¿no? Acá. Doctor, una duda es que durante la charla de cefalea, usted nombró un síndrome que yo personalmente no conozco, si no es mal era de Alicia en el País de las Maravillas o algo así. De verdad no conozco qué es y quedé como perdido en ese momento.
Alicia en el País de Maravillas se debe al escritor inglés, al escritor Carroll, que escribió Alicia en el País de las Maravillas. Se creía que el escritor tenía ese síndrome, que era que veía transformaciones, metamorfosias con macropsias, con micropsias, es decir, todo lo veía grande, algunas veces lo veía pequeño. Eso se da en dos situaciones: en cefaleas occipitales y en convulsiones occipitales. Dos principalmente, el Panayatopoulos, que es la cefalea occipital benigna, y el gasto, que es la cefalea occipital benigna tardía. En esos dos síndromes especiales el paciente presenta ese tipo de manifestaciones, pero hay cefaleas sólidas sin ningún tipo de implicación epiléptica, que por alteraciones en la irrigación occipital hacen que el paciente presente alteraciones en la integración sensorial, no en el área calcarina, sino en la precuña, que es donde se da la integración, y presentan esas mismas manifestaciones. Entonces ven cosas grandes, cosas pequeñas, cosas deformadas, las siluetas son diferentes, y eso se llama el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Hacen que tengan esas auras variables, sobre todo en formas. Se hace la relación al síndrome de Alicia en el País de las Maravillas por lo que escribió Carroll en su libro de Alicia en el País de las Maravillas. No en el síndrome del espejo, porque ese ya es otra versión diferente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Yo quiero solo decir algo respecto a cefalea. Muchas veces cuando las mamitas traen los niños por cefalea, lo primero que se le ocurre al médico es: ah, eso es una sinusitis. Y quiero comentar, y le mandan una plaquita de senos paranasales para mirar la sinusitis. Entonces ya dijimos, eso no aplica para el diagnóstico de sinusitis de procesos agudos, y en procesos crónicos lo que mandamos es un TAC, pero los niños no, solo hasta entre los 8 y los 10 años se les desarrolla el seno frontal. Por lo tanto, es muy raro que una cefalea su origen sea un proceso inflamatorio de los senos paranasales. Un proceso inflamatorio de los senos paranasales nos va a dar es un dolor facial, pero no, cuando el niño le duele acá, generalmente un niño de 5 años, 4 años no tiene seno frontal, entonces podemos pensar más bien en alguna de las patologías que mencionó el doctor y no en una sinusitis. Entonces no vale la pena que le mandemos una plaquita de senos paranasales a un niño con cefalea. Sí, en la charla dijimos que la sinusitis aguda produce dolor facial y frontal, pero frontal, como dice la doctora, sí ya se desarrolló el seno frontal, si no, pues no puede doler. Generalmente son más faciales y son por el desarrollo de los maxilares, pero también es tardío. Los maxilares se terminan de desarrollar más tarde, no es el nacimiento, 3, 4, 5 años más aproximadamente, entonces no es lo habitual. Y recuerden, la sinusitis crónica no produce dolor, porque muchas veces le asignan todos los dolores: es que tiene una sinusitis crónica porque le mandaron una placa de senos paranasales que dice que tenía inflamación, y eso no es así. La rinosinusitis genera congestión nasal, genera otras manifestaciones, pero son faciales y no cefaleas como tal. Bueno, vamos a aclarar. Los niños nacen con los senos maxilares y etmoidales anteriores. Ellos drenan al meato medio y de allí uno se traga ese moquito. A los 3 años se neumatizan las celdillas etmoidales posteriores y los senos esfenoidales, que drenan al meato superior. Y a los 8 años se neumatiza el seno frontal. ¿Para qué nos sirven los senos paranasales? Sirven para neumatizar la cara y proteger estructuras vitales del cráneo, para disminuir el peso de la cabeza, porque aumenta volumen, pero disminuye peso, porque está lleno de aire, ¿ya? No tienen, y algo de resonancia vocal, de resto no sirve para nada más. Hay un porcentaje de la población, perdón, doc, que más o menos el 10% que no se les desarrolla el seno frontal, y es una variante anatómica normal. ¿Sí, doc? No. O sea, la nariz prepara el aire,
pero no tiene, el aire no pasa por los senos paranasales. Cuando uno hace así, como inspira fuertemente, lo que hace es que hace que el moquito que venía del seno paranasal hacia el sitio de drenaje se chupa hacia la nariz y ahí yo me lo trago. Por eso la gente no se debe sonar. Si uno se suena, el moquito que venía del seno paranasal para el orificio se me va a devolver. Igual cuando viene de la trompa de Eustaquio. Si yo me sueno muy duro, el moquito que venía del oído hacia la trompa de Eustaquio, que es el que yo me voy a tragar, pues entonces cuando me sueno, lo devuelvo para el oído y siento muchas veces que si me sueno muy duro se me tapa el oído. Y por eso yo les digo a los niños que tienen la trompita de Eustaquio más horizontal y más chiquita, lo primero que les digo es a la mamita, no lo haga sonar. ¿Qué tiene que hacer? Échele suerito nasal y que haga para adentro. Con eso logro que haga presión negativa, o sea, el moco viene acá y el niño se lo traga. Ay, qué tan feo. Digo, no, eso no se saborea, eso sigue derecho, eso no va para la boca. Más feo es que se lo saque. Entonces, es que es cambiar el chip, ¿no? Es cambiar el cuento de eso. Bueno, y regresando al tema de las cefaleas, yo quisiera que el doctor Johnny, por favor, nos indique cuál es el valor del diario de crisis, que ya nos lo comentaste someramente, pero además, cuáles son los elementos fundamentales de un diario de crisis, porque también vemos a las mamás que llegan con un diario de crisis, le dio tales, tales y tales días y ese fue el diario de crisis. Entonces, muchas veces uno no puede realmente sacarle toda la información que es necesaria para hacer un buen diagnóstico y una conducta. El diario de crisis es fundamental en el seguimiento del dolor de cabeza, no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento de ese paciente. El diario de crisis es lo principal en el manejo del dolor de cabeza. De hecho, yo a mis pacientes siempre les digo, primero, el tratamiento tiene 3 fases. Una fase para el dolor y una fase preventiva, pero el más importante de todos me debe hacer el diario del dolor de cabeza. Ese diario debe estar compuesto por varias preguntas. 1, ¿cuál es la frecuencia que está presentando? Es decir, consignar fecha y hora que se está presentando el dolor de cabeza. La duración del dolor de cabeza. ¿Qué factores le acompañan a ese dolor de cabeza? Y ahí son todos, o sea, mareo, náuseas, vómito, diarrea, inclusive por las alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, todo eso es muy importante para clasificar bien el tipo de dolor de cabeza. ¿Qué factores le mejoran el dolor de cabeza? ¿Cierto? Es muy importante el factor calmante porque no es lo mismo una cefalea tensional a una migraña. El de la migraña mejora con reposo, mejora con manifestaciones, pues colocarse compresas frías, aislarse, el sonido de la luz. El de la tensión mejora, aunque mejora con el reposo, mejora generalmente después de que ha salido del colegio, cuando ya no está en vacaciones, no presenta ningún tipo de estrés, todo eso. Entonces eso es importante para conocerlo. Además hay que consignar también si hay despertares nocturnos o despertares matutinos que nos indican banderas rojas en ese tipo de dolor. Todos esos datos hay que consignarlos adecuadamente. También hay que consignar si el dolor mejoró y al cuánto tiempo mejoró. Es decir, si yo le coloco acetaminofén, usted le dice, le da acetaminofén y a los 15 minutos mejoró. Ese dolor no es cierto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el paracetamol o el acetaminofén no actúa tan rápido, ¿sí? Entonces eso habla más de una cefalea tensional por ansiedad. Si el dolor mejoró a los 45 minutos, muy probablemente sí haya sido el paracetamol el que le haya empezado a actuar. Entonces es muy importante conocer el tiempo, el medicamento que se está utilizando. También consignar si está recibiendo profiláctico y cuánto tiempo lleva, porque es importante saber cuáles son el tiempo de evolución. Porque los papás son muy demandantes, entonces te dicen, no, es que ya lleva tomando 15 días propranolol y no le mejora, o 15 días tomando flunaricina y no le mejora. A ese paciente hay que calmarlo, hay que decirle, sí señora, hay que esperar 6 semanas para mirar si ese paciente está mejorando con el profiláctico. En ese momento sí podemos evaluar para indicar si hay que cambiar o no. Entonces son muchos factores que hay que colocar en ese diario y se debe llenar uno por uno. Eso en Canadá se utiliza un cuestionario que está en internet, si quien lo busca se llama el PET-MIDAS, y simplemente llenar diariamente el PET-MIDAS, eso te da un puntaje al final y te dice tiene riesgo de, tiene riesgo de. Nosotros pues lo hacemos más sencillo y simplemente llenar esas frasecitas. Yo a mis pacientes siempre les doy como listado de que me tienen que llenar para que se haga un buen diario, porque realmente cuando les manda el diario siempre vienen, comió frijoles con chicharrón y un juguito de maracuyá
y le dio dolor de cabeza, ya, y eso es lo único que le reportan a uno. Eso realmente no funciona mucho. El diario tiene que ser bien llevado y es fundamental para clasificar, para pronóstico, para tratamiento y para cambios en hábitos de vida de ese paciente. ¿Sí? Si el paciente se genera con mucho sol, el dolor de cabeza, o si es después de una actividad física extrema, entonces hay que recomendarle que pueda seguir haciendo la actividad física y debe seguir haciéndola, pero que hay que regularla e hidratarse muy bien durante esa actividad física, ¿cierto? Si es el sol, pues ojalá prevenir que no haga deporte solamente al sol, sino que lo haga en las horas extremas del día, después de las 4 de la tarde, cuando el sol ya no es tan intenso, o en las primeras horas de la mañana, antes de las 10 de la mañana. Entonces todo eso es muy importante para hacer un buen abordaje clínico del paciente con cefalea. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, esta es una pregunta es de otorrino. Entonces es para saber si la sinusitis intermitente pues tiene indicación de antihistamínico, ¿cierto? Pero la rinitis, rinitis. Entonces, pues para saber si estos son de uso diario o si tienen indicación únicamente cuando se presentan los síntomas. Ok, entonces en la clasificación de la rinitis uno la puede decir intermitente o persistente, ¿cierto? Y según la intensidad de los síntomas, en leve o moderada severa. Entonces, si tenemos una intermitente leve, no se recomienda ninguna medicación. Pero si tenemos una intermitente moderada severa, se recomienda usar antihistamínicos y generalmente solo por el evento que utiliza el paciente. En la persistente, no se recomienda tampoco, es que antes decía loratadina 3 meses. No. Usamos esteroides. Damos a esteroides 1 mes a dosis máxima. Después de que al mes valoramos el paciente y decimos, no, es que el paciente, doctora, sigue estornudando horrible, le pica la nariz, entonces le adiciono un antihistamínico, ¿cierto? Y ese antihistamínico se lo doy más o menos unos 10 días. Y le digo que en el evento de que vea que vuelve el síntoma, se lo doy 3 días y ya. Pero ya uno no lo manda. Si el problema es que no, doctora, es que él está bloqueado, no respira bien, entonces le doy un vasoconstrictor 3 días, una oximetazolina, adicional al esteroide. Y sigo el esteroide 1 mes más. Luego bajo la dosis del esteroide y la continúo otro mes más. ¿Ya? Es más o menos como lo que dicen las guías ARIA en el cuadrito cuando dicen persistente. Pero nosotros normalmente no usamos antihistamínicos tomados. Ahora, como tenemos este spray que tiene ahorita, pero pues no está indicado en niños, que tiene la celastina, pero lo curioso es que la están presentando la celastina sola, sí se puede dar en niños pequeños, en mayores de 2 años, pero la celastina con el furato de mometasona, el INVIMA no lo autorizó en menores de 12 años. De fluticasona, no lo autorizó en menores de 12 años. Es por ahí la cosa que no dejan que sean menores de 12 años. Entonces, pero si queremos podemos usar el antihistamínico, como vimos que nos está funcionando muy bien en spray nasal. Y lo podemos usar el antihistamínico y un esteroide nasal, que podría ser un furato de fluticasona o un furato de mometasona, que lo podemos usar en niños a partir de los 2 años y algunos a partir de los 6 meses. Antihistamínicos, esas dosis, eso largo por tanto tiempo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más desea formular alguna? La vitamina C, yo soy graduada de homotoxicología con el doctor Ovirne en Cali. Lo hice como para conocer, porque a veces llegaba la mamá y me decía, doctora, es que yo le estoy con un susto, pobrecitas, le estoy dando unas goticas que le mandaron y le decía, yo le decía, ¿y cuál era la gota? Por decir algo, Engistol o Enfortum, linfomesol. Y yo, ¿cómo voy a dar un concepto si no sé qué es eso? Entonces me fui a estudiar a ver qué era eso. Pienso que la homotoxicología tiene algo interesante y es que todo debe ser el justo medio y un equilibrio. Y hay cosas que pueden servir de acá y pueden servir de allá, ¿cierto? En la vitamina C la conozco más como un antioxidante más que como un antihistamínico.
No sé, de pronto la tenga el efecto, pero yo lo que conozco de la vitamina C es más como un antioxidante. Lo que pasa es que me preocupa que como veo esos chiquitos con tanto problema de reflujo, con tanta faringitis granulosa y con tanta tos por el mismo reflujo, entonces la mamita le da vitamina C y eso me empeora el problema de la faringitis granulosa. Entonces creo que debe ser como un equilibrio. De pronto sí, doctor, la verdad no lo conozco como antihistamínico, lo conozco como antioxidante y sé que el doctor lo usa bastante en goticas, más que todo en goticas. Ahora tenemos moléculas muy buenas, doctor. De pronto los antihistamínicos de primera generación o algunos de segunda como la loratadina que tiene metabolismo hepático por el citocromo P480, P450, entonces interfiere con alimentos, con medicamentos y no se absorbe bien. Por ejemplo, si damos una citromicina con una loratadina no hacemos nada porque se metabolizan en el mismo sitio. Entonces, pero tenemos los metabolitos puros, que me estoy tomando el metabolito. ¿Cuál es? La cetericina, la levocetericina, esas no tienen metabolismo hepático. En esa me estoy tomando el metabolito puro. Entonces tienen menos efectos secundarios y no tiene metabolismo hepático, entonces no va a tener interferencia. Entonces de pronto sí lo que dice el doctor es con los como la loratadina y esos que se metabolizan allí, que puede haber interferencia y su acción se puede demorar un poco más. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Desea formular una pregunta? Bueno, ¿los doctores tienen algo para agregar? Bueno, entonces a todos ustedes les agradecemos la asistencia a estas 10ª jornadas de pediatría.